Vanguardia, y Dario Menor de Grupo Vocento, y nuestra querida Valentina Lasraqui, que es de la televisión Televisa de México, y si erro me corrige Valentina, que son más de 30 años que haces la corresponsal. Ya quisiera ser 30, son 46. Entonces, me has corregido, me has corregido. 46 años en el ámbito, ¿no?, de ser corresponsal. Y siempre con Televisa, entonces un aguante mutuo muy fuerte. Ha sido muy fiel por más de 40 muy fiel, años. Muy fiel. Entonces, yo comenzaría efectivamente con Valentina para que nos cuente un poco este tema, ¿no?, del rol del corresponsal, porque me imagino que hace 46 años el rol del corresponsal era muy diferente a la de hoy, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué nos puedes contar? ¿Qué anécdotas tienes, Valentina? Mira, empezaría con decirte que lo que estamos haciendo esta tarde, evidentemente hace 46 años no lo habríamos podido hacer, pero voy mucho más adelante. Era como la prehistoria de todo esto. Debes de calcular que los videos se hacían con película de cine. Luego había que correr a una oficina a revelarlos y luego se enviaban por avión a México. Entenderás que todo esto no hacía que la noticia fuera con la inmediatez que tenemos en estos momentos, que entre las herramientas que tenemos ya nosotros y las redes sociales, bueno, todo es absolutamente inmediato, ¿no? Además, no había celulares, no había internet, en fin, era absolutamente otro mundo. A mí me mandaron, cuando tenía 20 años, iba a estudiar periodismo y mi jefe de ese momento, Jacobo Zabludowski, me dijo textualmente: tú vas a Roma y me cuentas lo que ves y lo que oyes. Entonces, aparentemente esta frase podría parecer muy banal, pero en realidad creo que es una gran lección de periodismo que puede ser vigente todavía hoy, porque una cosa es contar lo que tú ves y lo que tú oyes y otra cosa es contar lo que te cuentan o lo que cuentan, que desafortunadamente es lo que pasa mucho ahora, que no hay esta inmediatez, digamos, de poder inmediatamente tener la información o contar con todas las confirmaciones posibles. Yo debo de decirte que siento haber sido una corresponsal muy, muy privilegiada. Probablemente es un caso bastante atípico en el sentido de que poco tiempo después de llegar aquí, de estudiar, de empezar con lo típico, la moda, el cine italiano, los monumentos, etcétera, llegó el año de 78, el verano de los 3 papas, y claro, ahí yo tuve que entrar de lleno en un mundo absolutamente desconocido, un mundo de hombres que conocía yo muy poco, tenía 23 años, y me encontré ante el torbellín impresionante que era Juan Pablo II. Y además de todo esto, que obviamente empezó él marcando una verdadera revolución en lo que se refiere a su relación con los medios de comunicación, a la forma de comunicar de un papa, y pocos meses después de iniciar el pontificado anuncia que acepta ir a México. Su primer viaje internacional en enero del 79 fue a México. Debo decir que ese viaje evidentemente marcó su pontificado porque él lo dijo así. Él en México aprendió a ser papa ante esos millones y millones de personas que se volcaron a las calles. Él entendió que tenía que ser un papa viajero, pero también marcó mi vida, porque a partir de ese momento para él yo era México. Entonces cada vez que me veía en uno de los 100 viajes que yo realicé con él, de los 104 que él hizo, obviamente al principio era México, luego fui Valentina, pero esa suerte impresionante de que el Papa se inaugurara, digamos así, en México, pues marcó mi carrera. ¿Por qué? Porque México, por eso te digo que es una experiencia muy personal y muy, muy especial, porque México se enamoró de Juan Pablo II, Juan Pablo II se enamoró de México. Entonces mi rol durante 26 años y medio, aunque yo no me diera cuenta, fue el de ser de alguna manera una especie de puente entre el Papa y México, de un lado y de otro. Para el Papa yo era la mexicana más cercana, para los mexicanos yo era la mexicana más cercana al Papa. Entonces eso hizo que mi corresponsalía fuera muy especial, no solo por este tema, sino porque yo creo que lo que nos tocó vivir, sobre todo los primeros 10, 15 años, fue algo de un punto de vista profesional único e irrepetible, porque íbamos por el mundo con un hombre que iba haciendo historia. Vimos caer el muro de Berlín en 89, pero nosotros vimos caer esa primera piedra en su primer viaje a Polonia en el 79, pensándolo a posteriori. Entonces, claro, vas por el mundo con alguien que hace historia,
y fue algo impresionante como experiencia de corresponsalía. Después de esta gran aventura, digamos así, siguiendo a este líder que hacía historia, hubo toda otra parte que no fue menos importante, que fue vivir y informar constantemente a México, a América Latina, acerca de su estado de salud, porque poco a poco, con el pasar de los años, como todos sabemos, pues llegó otra historia, la de todas las limitaciones que él iba incorporando a su pontificado, para acabar obviamente con esa agonía de 2 meses, con esos funerales, en fin, eventos que yo creo que como corresponsal no volveré a vivir nunca, porque todo hizo parte de una historia muy, muy, muy grande y muy especial. Los años que siguieron con el Papa Benedicto XVI fueron años para mí muy complicados, pero creo que lo fueron también a nivel informativo para los corresponsales en el Vaticano, porque el Papa Benedicto XVI desde el primer momento fue objeto de una muy mala prensa. Él cargaba con toda una serie de prejuicios que venían de cuando era responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que desafortunadamente no logró deshacerse de esos prejuicios durante su pontificado. Entonces la noticia era cuando había algo negativo. Los escándalos de pedofilia, si metía la pata en algo, Ratisbona, el Williamson, cuando bueno, el caso, digamos, de los lecebrianos, que se sabía que estaba en Internet, que uno de ellos negaba el holocausto, en fin, cada vez que había una crisis informativa, esa era una noticia. Entonces, fue muy pesado porque de venir de 26 años y medio de una información positiva, pasar a tener que dar noticias siempre en negativo, fue muy desagradable a nivel corresponsalía, hasta llegar obviamente a la renuncia. Ahí, claro, fue un momento clave total porque asistimos a algo que nadie había asistido a eso en la época moderna, entonces fue un momento informativo también muy, muy fuerte, impresionante, y creo que a partir de ahí muchos de nosotros empezamos a entender realmente quién era Benedicto XVI, porque fue un acto de una tal humildad, de una tal fuerza, digamos así, e innovación, que creo que con el tiempo fuimos entendiendo esa renuncia. Llega el Papa Francisco, obviamente un Papa latinoamericano, un Papa que me dio inmediatamente la impresión de una nueva primavera, a pesar de que yo ya tenía muchas primaveras encima, muchas, me sentí rejuvenecida cuando eligieron al Papa Francisco, porque obviamente era un poco volver a empezar con esa revolución, con todos esos cambios, con esa forma de ser tan diferente, sobre todo con respecto al Papa Benedicto. Era un poco como una olla que se destapaba, la gente también tenía hambre, sed de calor humano, de acercamiento, de caricias, porque el Papa Benedicto obviamente era un papa, es un papa, bueno, ahora emérito, pero que no estaba acostumbrado a las multitudes, hizo enormes esfuerzos, pero lo suyo era la teología, era el estudio, era escribir como nadie y pensar como nadie, pero evidentemente no era la cercanía, la empatía con las multitudes. Entonces, para mí fue una primavera, fue un volver a empezar, afortunadamente por ser de lengua española, por ser mexicana, por ser ahora la decana, porque con Juan Pablo me tocó ser benjamina, ahora soy la decana, por eso empecé diciendo que tuve mucha suerte en todo esto. Bueno, lo recibí en el primer vuelo a Brasil, me concedió la primera entrevista para televisión, una segunda entrevista, en fin, tuvo gestos increíbles como celebrarme un cumpleaños en el avión, en fin, o los 150 viajes papales. Entonces, claro, ha sido, digamos, también una experiencia extraordinaria. Debo decir que en los últimos tiempos, sobre todo el último año, mi forma de ser corresponsal cambió mucho debido a la pandemia, en el sentido que si antes la información vaticana era gran parte de mi corresponsalía, aunque siempre seguí Italia también, este último año fue casi totalmente concentrada en la pandemia. Fue una experiencia también muy, muy enriquecedora porque tuve la sensación por primera vez de que también se podía ayudar a crear conciencia a través de las crónicas y de los enlaces continuos que hacíamos, sobre todo en México, un país que no parecía darse cuenta de lo que era la pandemia, la gente no se cuidaba. Entonces yo sentí un poco esa responsabilidad que no había sentido quizás antes como corresponsal, de ir informando, pero de
de hacer entender que la gente sí tenía que seguir las reglas, sí se tenía que cuidar porque esto iba en serio. Entonces, todo este último año se concentró en eso, en parte porque la pandemia es la nota del día, sigue siendo la nota del día, en parte también porque el Papa Francisco obviamente tuvo que limitar sus actos, sus viajes, y también hay que decirlo, la comunicación del Vaticano está pasando por un periodo malo, digamos así, muy diferente al mundo de la comunicación que yo conocí bajo Juan Pablo II, o incluso con Joaquín Navarro Valls, o incluso con el padre Lombardi durante el pontificado del Papa Benedicto. Entonces, yo creo que un poco esta crisis de comunicación del Vaticano y la pandemia, que es la nota del día, hizo que mi corresponsalía ahora esté muy concentrada en la pandemia. Bueno, esto sería un muy breve resumen de 40. Caramba, Valentina, muchísimas Es gracias. muy complicado Hay resumir todo tienes eso. una biblioteca ahí para contarnos. Muchas gracias verdaderamente por tu participación. Bueno, no quiero quitar más tiempo a nuestro, se acaba de incorporar hace poco Dario. Buenas tardes, Dario. ¿Me escuchas? Bueno, Tienes que activar tu micrófono, Darío. Dario, Sí, perdonad, ahora. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. No, estaba Perdonad, diciendo que se acaba disculpad. de incorporar hace poco al grupo y bueno, mira, yo Gracias. continuaría con este encuentro entre colegas y daría la palabra a Eusebio y Val para que nos contara un poco sobre el tema, ¿no? Cómo él está viendo, porque yo lo he conocido aquí en Roma, ahora me doy con la sorpresa que está en París. Entonces el tema del día de hoy es bueno y cuéntame tú, ¿qué A ver, cambiamientos también has tenido, ¿no? En tu profesión? ¿me oís bien o no? Perfecto, Sí. perfecto. Vale, yo ahora solo me veo a mí mismo. ¿No? Creo que he apretado el U y ahora no sé cómo volver Mira, a todas las pantallas. hay una barrita ahí que Sí, dice otras opciones. otras opciones. Sí. Eh, Y a ver, y ahí te va a presentar todas las grillas para ver cómo lo quieres ver el. es que me da miedo apretar alguna tecla que lo tengo en inglés y no sé dónde. Bueno, a ver, pone people 25 chat, pero chat Sí, no ahí es, ¿no? estamos. No, no es. No. Pero bueno, te vemos Pero es tranquilamente. mejor, nosotros te vemos y te Bueno, oímos. Nosotros te yo no vemos. os veo a vosotros. Bueno, vamos a ver, yo, claro, el título da un poco de miedo, ¿no? Es que somos una especie en extinción. Yo me voy a centrar un poco en esto en base a mi experiencia, que no es tan larga como la de la compañera de Televisa, la colega de Televisa, pero ya empieza a ser un poco dilatada. Bueno, yo trabajo para un diario, yo he sido también un privilegiado, trabajo desde hace 35 años para La Vanguardia, que hace poco celebró su 140 aniversario. 140 aniversario, hicimos un suplemento. Bueno, y he tenido la suerte de trabajar en un medio que ya desde su nacimiento apostó por la figura de los corresponsales, ¿no? Por la información internacional. Ya tuvimos corresponsales durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos importantes que ha habido, desde Vietnam a la Guerra del Golfo, la crisis de Yugoslavia. Es decir, que eso ha sido una suerte porque la propiedad siempre ha apostado por este tipo de información para distinguirse de la competencia. Ahora, ¿cómo ha cambiado el trabajo de corresponsal en los últimos 30 años? Pues yo diría que básicamente hay dos factores que han cambiado mucho. Uno es el dinero, uno es la cuestión financiera y el otro es el tecnológico. Es decir, hoy hay en general los medios, menos en España, ¿no? También en Europa, hay un problema económico que hace que la información internacional y mantener una red de corresponsales sea muy oneroso, sea muy caro. Y por otra parte está pues la revolución tecnológica que hemos vivido. Yo
por daros simplemente, por explicaros alguna anécdota, ¿no? Yo, poco después de entrar en la sección internacional de La Vanguardia, el jefe, que era un subdirector, Luis Foix, que es un periodista muy conocido en Cataluña, me dijo, la sección internacional de La Vanguardia cuesta 500 millones de pesetas al año. Yo me asusté al oír esa cifra. Bueno, para que tengáis una idea, 500 millones de pesetas hace 35 años eran aproximadamente, podían ser unos 5 millones de dólares en aquella época. 5 millones de dólares al año. Ahí contaban pues desde el alquiler de locales, sueldos, viajes, en fin, todo lo... A mí me pareció una suma muy grande, ¿no? 500 millones de pesetas, digamos 3 millones de dólares, depende del cambio, variaba eso. Pero después, recuerdo otra anécdota, la misma persona me dijo, ayer, solo en publicidad, ayer domingo, solo en publicidad, hemos ingresado 200 millones de pesetas. O sea que, digamos que el 40% de esos 500 millones que costaba la sección internacional, en un solo día, la publicidad de un solo día cubría el 40% del gasto anual de la sección internacional. Es decir, que quiero que quede claro de este cálculo, ¿no? Pues que era posible financiar una sección internacional para un diario como La Vanguardia, que tenía casi el monopolio de la publicidad en papel en Cataluña en aquella época, pues era relativamente, bueno, era posible, ¿no? Tener corresponsales en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, las principales capitales, viajar sin problemas cuando surgía una noticia. Esa era la situación en la que yo entré a trabajar con 25 años o 26 años. Recuerdo que las primeras veces que viajé me enviaron a Grecia a finales de los 80 y bueno, me instalaron en uno de los mejores hoteles de Atenas, tenía unas dietas que eran excesivas porque en Grecia la vida era muy barata, es decir, yo pensaba que aquello era, vamos, era el rey del mambo, ¿no? Que en aquella época. Esto ha cambiado, al menos en lo que a mí respecta, de una manera total, porque ahora tienes que pedir permiso para hacer un viaje, para gastarte 100 euros en un billete de tren, ¿no? Cuando yo he sido corresponsal en Alemania muchos años, en Estados Unidos, ni siquiera pedía permiso. O sea, yo cuando estaba en Washington, si había un tema que a mí me interesaba en Los Ángeles, pues cogía un avión, me iba, alquilaba un coche, pagaba hotel, siempre sin pasarme, porque siempre he sido una persona sobria y no iba ni al mejor hotel, al contrario, iba de una manera más o menos económica, pero quiero decir que no ahorraba en desplazamientos que consideraba interesantes desde el punto de vista profesional, ¿no? Y esa ha sido un poco la tónica en toda mi carrera, excepto los últimos años. Ya en Roma las cosas empezaron a restringirse mucho, conseguí hacer bastantes viajes del Papa por mi cuenta, porque yendo con el Papa era demasiado caro, entonces ya prefería de entrada ofrecerles un presupuesto mucho más ajustado para intentar que dijeran que sí. Y bueno, nos hemos tenido que adaptar en todo, ¿no? En el sueldo, en los viajes, pero yo creo que las cosas no están tan mal. Hay diarios en países potentes, en Estados Unidos, como Wall Street Journal o el New York Times, el Financial Times, aquí Le Monde, que siguen manteniendo una red de corresponsales y que empiezan a ser rentables también con sus ediciones digitales, que esta es la clave del problema, ¿no? Que hasta hace poco no era posible obtener la misma rentabilidad en digital que en papel. El papel ha bajado mucho la tirada, ha bajado mucho el lector en papel, la venta del diario de papel. La Vanguardia ha perdido la mitad o más de la circulación en papel. Pero, por el contrario,
la audiencia mundial, universal, o sea, la audiencia total se ha disparado. O sea, nos lee más gente que nunca, esa es la realidad. Sí. Y por dar una noticia o una información optimista, no hace mucho alguien del periódico, no sé si recuerda, era un director adjunto, me dijo, bueno, por primera vez estamos ingresando más dinero en publicidad para la web, es en publicidad para el producto digital, que la publicidad de papel. O sea, eso ya es un punto de inflexión que si se consolida es extraordinario, ¿no? Porque quiere decir que el modelo web también va a ser rentable desde el punto de vista y va a ingresar suficiente dinero en publicidad. O sea que eso es un elemento muy positivo. Es decir, que yo no soy tan negativo o pesimista, también es una cuestión de filosofía de los propietarios, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, si el propietario apuesta por una información de calidad, tiene que apostar por los corresponsales, no hay otra, ¿no? Y no diría solo de los corresponsales en el exterior, sino también de los corresponsales en el propio país, ¿no? Que es muy importante tener a la gente en la calle. Una de las cosas y ahí ya entraríamos en la segunda parte de lo que yo quería brevemente exponer, la cuestión tecnológica. Es decir, cómo ha cambiado nuestra manera de trabajar debido a Internet, debido al teléfono móvil. Yo, por poner otra anécdota de mi historia personal, ¿no? Recuerdo en el año 91, guerra en la ex Yugoslavia, yo trabajaba entonces en la redacción en Barcelona. Bueno, de un día para otro me dijeron, vete a Belgrado, después te pasas a Croacia. Empezaba la guerra en Croacia. Y en aquella época ya no había móviles, desde luego, pero existía un pequeño aparato que llamamos Tandy. No sé si a alguno le sonará esto, Tandy, que era un pequeño ordenador con el que podías enviar la crónica al ordenador central del diario y allí la editaban y tal. No era internet, pero ya era una manera de transmisión electrónica vía pequeño ordenador a distancia, que era complicado a veces porque tenías que pinchar el teléfono del hotel, o sea, pelar un poco el cable, enganchar unas pinzas, o sea, era laborioso, ¿no? Pero bueno, vuelvo al asunto. Yo en aquel momento no había ningún Tandy disponible para llevarme a Belgrado y bueno, me fui sin teléfono, con un blog y un bolígrafo y me dijeron, pasa por caja. Pasé por caja, me dieron $3.000 en efectivo y el billete de avión para Belgrado y bueno, y ahí me fui, me estuve casi un mes enviando las crónicas, dictando las crónicas por teléfono. O sea, los de prensa siempre hemos tenido, en ese sentido, lo hemos tenido más fácil que en televisión, ¿no? La compañera de Televisa tenía que enviar las películas, las transmisiones eran mucho más caras. Nosotros, pues si conseguías una línea que podías hablar con el periódico, le dictabas a una persona que ya había allí, lo grababa y después lo transcribía. Y así estuve enviando crónicas durante un mes. Y la verdad, se trabaja igual, o sea, era otro tipo de trabajo, o sea, sin el apoyo tecnológico, pero acaba funcionando, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época, cuando nos enviaban al extranjero a cubrir algo, alguna noticia, nos llevábamos un pequeño transistor de onda corta para escuchar como mínimo la BBC, ¿no? El BBC World Service, el Servicio Mundial de la BBC, para enterarte del contexto, porque el problema de ser enviado especial en una guerra o en un acontecimiento así es que no te enteras del marco general. Sabes dónde has estado, con quién has hablado, pero no sabes bien exacto lo que está pasando en conjunto, porque la noticia viene de muchos lados, ¿no? Y la manera de situarte en aquella época que no tenías acceso a agencias, ni internet, ni nada, pues era escuchar
las noticias de las 6, de las 7, antes de enviar la crónica y sabías, bueno, qué está pasando, qué ha dicho la ONU, qué ha dicho París o Roma o tal. Bueno, se trabajaba de otra manera, pero también se podía trabajar. O sea, ahora nos pensamos que sin tener el móvil disponible, tal, no puedes trabajar. Sin tener internet, pues se trabajaba de otra manera, pero se trabajaba, ¿no? Tecnológicamente, a mí lo que me da miedo es que internet nos tiene, digamos, secuestrados más en casa, ¿no? O sea, el estar pendiente de las ediciones digitales y el que te exijan esta inmediatez, que es una histeria, acaba siendo una histeria, ¿no? Porque es muy difícil poder hacer reflexión, análisis, contextualización cuando el medio en el que trabajas te exige que trabajes casi como una agencia, que desde mi punto de vista no tiene sentido, pero muchas veces lo piden, ¿no? Y siempre decir que no es difícil. Pues, claro, el problema es que muchas de las personas que trabajan en la redacción hoy en día, en las webs, no es su culpa, pero han estado haciendo eso 10, 15 años. Es decir, no conocen otro periodismo que no es el de estar pegado delante de una pantalla y elaborar noticias constantemente cambiando, ¿no? O sea, no tienen muchos de ellos experiencia de calle o no han cubierto unas elecciones, una conferencia internacional, no han hecho un reportaje. O sea, son periodistas de mesa, que siempre ha habido periodistas de mesa, pero pegados a una pantalla y de respuesta inmediata ante todo, ¿no? Entonces, es muy difícil para ellos comprender que un corresponsal tiene que moverse, tiene que salir a la calle, tiene que a veces perder el tiempo en algo que no tiene nada que ver, pero que te da inputs, te da background, matices y background, ¿no? Así es. Es una lucha constante contra esta filosofía de la inmediatez. Para mí eso es el aspecto más negativo de la nueva tecnología, de la nueva forma de trabajar, porque por otra parte nos permite eso. Antes, viajando, siempre había la incógnita de si podías enviar la crónica. O sea, si fallaba el teléfono, si lo que fuera, todo tu trabajo era en balde, ¿no? Y aparte era caro, o sea, era un presupuesto, ¿no? O bien tenías que llamar a cobro revertido o pagar facturas en el hotel astronómicas de llamadas. Ahora es fácil, rápido y baratísimo. O sea, termina inmediatamente. Es increíble el avance, ¿no? Sí. Pero por otro, es esta esclavitud de la inmediatez y de que te resta tiempo para salir a la calle, para conocer a gente, para hacer un trabajo que es el importante que debería ser. Efectivamente. Bueno, yo no me quiero alargar. Básicamente era eso lo que os quería decir. Muchísimas gracias. Gracias, Eusebio, por tu experiencia que nos has contado. Yo doy la palabra a nuestro último relator, Darío Menor, que es del grupo Vocento. Adelante, Darío. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a todos y un saludo tanto a todos los participantes como también a Valentina y a Eusebi, con los que hemos compartido muy buenos momentos tanto aquí en Roma como en distintos viajes. De hecho, antes Eusebi hablaba de su sobriedad, de la que doy fe, porque hemos hecho viajes juntos, yendo a hoteles, incluso a casas que nos hemos quedado, que no creo que ni tu medio ni los míos se hayan podido quejar de las facturas que les hemos pasado, porque han sido sitios siempre muy sobrios. Yo, a diferencia de Valentina y de Eusebi, pues probablemente pertenezco a lo que, si me permitís, es el nuevo régimen, porque probablemente en las corresponsalías ha habido una fractura en los últimos años y se puede hablar casi de antiguo régimen y de nuevo régimen. Esto, ¿qué es lo que ha supuesto? Pues ha significado que muchos de los que hemos llegado en los últimos 15 o 20 años ya no trabajamos solamente para un medio y ya no trabajamos solamente con un tipo de periodismo. Es decir, en mi caso, yo trabajo, mi empleador principal es el Grupo Vocento, que es un grupo de diarios regionales. La mayor parte, el principal es El Correo, que está en Bilbao.
es un diario en algunas cosas similar a lo que estaba contando Eusebi de La Vanguardia. También tiene pues 111 años, siempre ha apostado por los corresponsales y este periódico pues poco a poco fue comprando otros diarios regionales en España. Pero a diferencia de Eusebi, yo también tengo que trabajar para otros medios. Trabajo para una revista de información religiosa que se llama Vida Nueva, trabajo para una radio, también para una televisión y para otros medios. Entonces, ¿esto qué te hace? Te hace, obviamente, que seas más versátil, pero también precariza tus condiciones laborales y, de alguna manera, también tus resultados periodísticos, porque al final tienes que adaptarte a distintos lenguajes, tienes que trabajar probablemente más, porque tienes que estar satisfaciendo a distintos empleadores y esto, pues, tiene probablemente sus consecuencias desde el punto de vista personal y probablemente también el tipo de historias al final que puedes llevar adelante, porque en algunas circunstancias pues no podrías dedicarle todo el tiempo que te gustaría a algunos temas, porque al final pues tienes que atender a varios. En esta transición, Eusebi hacía antes referencia a ese momento en que La Vanguardia factura más por publicidad online que por publicidad offline, por publicidad en papel. Hay que añadir un elemento importante que a mí me hace ser medianamente optimista hacia el futuro, que es el hecho de las suscripciones online. Si hubiéramos tenido esta charla hace 4 o 5 años, probablemente seríamos más negativos, pero ahora mismo estamos en una situación en la que buena parte de la población, al menos de los países occidentales, empieza a plantearse y empieza a suscribirse a servicios online, como pueda ser Netflix, como pueda ser Filmin en España, como pueda ser Spotify para la música, y cada vez más los lectores también van suscribiéndose a los diarios online. Por ejemplo, en El Correo, si no recuerdo mal, yo creo que fue el primer diario español que empezó a hacerlo esto hace ya 5 o 6 años y ya lo tienen todos sus diarios regionales. Es un crecimiento lento, pero sostenido, en el que poco a poco pues la gente va entrando en ello. En este sentido, la pandemia ha marcado un punto de inflexión, tanto en el caso del Correo como en otros diarios digitales, porque había una demanda tan grande de información que el gran público, en cierta forma, ha vuelto a los medios de referencia, se ha fiado mucho menos de otras vías de información, como han podido ser las redes sociales, en las que se creía mucho menos en ella debido a los bulos, y han aumentado los suscriptores. Entonces yo pienso que ahí, a medio plazo, va a ser una de las vías que va a sostener financieramente la posición de los corresponsales. ¿Qué aportamos nosotros sobre el terreno que no se puede aportar desde una redacción? Pues yo, una de mis máximas del periodismo es muy sencilla, es: si no vas, no ves. O sea, si no estás en el terreno, si no escuchas a la gente, si no te pierdes, pues tus crónicas tal vez puedan contar, si escribes bien, si estás informado, unas líneas generales, pero te van a faltar matices, probablemente también te van a faltar contexto y también te van a faltar historias personales, historias particulares que a veces te llegan cuando estás sobre el terreno. Esto, Valentina tendrá miles de anécdotas, Eusebi también, pero es que simplemente el corresponsal a veces, aunque sea tomando un café y poniendo un poco de oreja de lo que oyes, yo he empezado historias así, por cosas al final que he oído, alguien te cuenta algo, empiezas a tirar de la manta y ahí te salen historias muy bonitas. Por ejemplo, una, por salirnos también del coronavirus, incluso del discurso político o de las historias negativas sobre Italia, pues de alguien que me contó una historia preciosa de Italia que ha hecho este país, que ha sido un apadrinamiento para los chicos que llegan aquí, migrantes, que ya dejan de estar tutelados por el Estado, son los últimos años que son... desde que dejan de ser, cuando empiezan a ser mayores de edad, el Estado ya no los tutela porque son mayores de edad, pero muchos de ellos están absolutamente perdidos. Entonces, Italia ha creado una especie de tutelaje, como de apadrinamiento, que son casi todo mujeres, que ayudan a estos chicos a que se inserten en la sociedad italiana,
que conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles pueden ser sus oportunidades a nivel de estudios o de trabajo y que ejercen un labor voluntario absolutamente que funciona de maravilla. A mí esto me llegó por una persona que me lo comentó, me permitió al final entrevistar a varios chicos que habían sido tutelados y a su vez a varias tutoras. Y de aquí salió una historia que hoy, intentando pensar un poco el valor que dábamos, pues para mí, para poder hacer ese reportaje, personalmente fue muy bello, pero además también pienso que aportó algo a mis lectores y al país donde está, que en este caso se publicó en España. De decir, bueno, en otros países se hace esto con un problema similar al que tenemos en España. Si un legislador no le ha llegado esta información por otras vías, aquí lo tiene. Es algo gratis, que funciona y que ayuda a la sociedad. Eso, sin un corresponsal, es difícil poder llegar a estas historias. Entonces, yo creo que ahí hay que reivindicarnos del valor que aportamos. Y luego, hablando del Vaticano, que es otro tema que es una de las bazas principales de la información que tenemos aquí en Roma, es un sector en el que estoy seguro que Valentina lo habrá visto muchas veces, Eusebio también, en el que cuando pasa algo gordo, llegan periodistas de otros países a cubrir esa noticia, como por otro lado también hemos podido nosotros llegar a otras situaciones. Pero llegas a veces como un paracaidista, en el que tu capacidad de ser manipulado, tu capacidad de contar información errónea, de que te intoxiquen o de contar obviedades es grandísima. El Vaticano es un lugar que exige muchísimo tiempo para intentar contarlo medianamente bien, que trabajar esas fuentes exige mucho esfuerzo y mucha paciencia, y en el que las prisas, que por desgracia es uno de los problemas que ha generado aún más el periodismo digital, pues esas prisas a veces te pueden llevar a cometer errores. Entonces, esta especialización exige tiempo y para ello pues necesitas a alguien que esté aquí. El ejemplo más claro es Valentina, que si Televisa cada 3 años hubiera estado cambiando el corresponsal o la corresponsal que tenía aquí, probablemente los resultados que ha conseguido Valentina en todos estos años, sumando la carrera de todas esas personas que hubieran ocupado su plaza, no hubieran llegado ni a la suela del zapato, porque exige mucho tiempo estar en los sitios. Igual que Eusebi, probablemente todo el tiempo que estuvo en Estados Unidos o cualquier otro corresponsal, sabes que los primeros años pues estás un poco a verlas venir. Yo recuerdo mis primeros años aquí en Roma, llevo ya casi 15, que prácticamente me pasaba el día leyendo el periódico y honestamente no entendía casi nada, porque además la prensa italiana está hecha para iniciados, con lo cual yo me encontraba perdidísimo. Por suerte, pues alguna vez llamaba a algún compañero y le decía, mira, yo esto honestamente es que no lo entiendo, si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a poder explicar a un lector o a un oyente o a un televidente en mi país? Entonces, con este cuadro, pues pienso que es necesario que sigamos estando sobre el terreno. Es verdad que la transformación tecnológica ha facilitado algunas cosas, ha precarizado otras, pero también te ha permitido trabajar para distintos medios y en este nuevo régimen al que hacía referencia al principio, pues de alguna manera poder ganarte la vida. Además, los conocimientos que tú adquieres o la experiencia que adquieres en un medio puede también repercutir positivamente en otro. No me quiero alargar más. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad, y saludos a los compañeros y amigos que veo aquí en el mosaico de imágenes que tengo. Muchísimas gracias, Dario, por tu intervención muy enriquecedora. Créeme que nos ha gustado mucho esta experiencia que nos han contado nuestros compañeros, nuestros relatores sobre su trabajo y el rol que hoy tiene el corresponsal, ¿no? En tiempos de la tecnología avanzada y en tiempos de pandemia. Ahora, si hay ya ahora una pregunta al respecto, que abra el micrófono y le pregunte directamente. O si no, de lo contrario, me lo pueden escribir trámite en la chat. A ver. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, adelante. Preséntate, Héctor. ¿De dónde nos estás llamando? Hola, buenos días a todos. Yo soy Héctor Moreno, vivo en México.
Y yo tengo un par de preguntas, pero antes quisiera recordar e incluirme en el anecdotario de Valentina. Miren, en 1990... A ver, déjalo ahí un momento, déjalo ahí un momento. Sí, sigue. En 1990, yo trabajaba para un periódico de México que se llama El Norte de Monterrey. Sí. Me mandaron a cubrir la segunda gira de Juan Pablo II a bordo del avión papal. Y el administrativo de la corresponsalía en la Ciudad de México, que era Antonio Diego, me pidió que le llevara a Valentina un libro. La novedad es que el libro lo había escrito ella y no conocía el libro. Y entonces alcancé a Valentina en la fila antes de salir del avión y le entregué 5 ejemplares de este libro. Al final se quedó con 4 y me hizo favor de regalarme esto, Valentina, y siempre lo presumo porque este es el primer libro que Valentina dedicó en su vida, porque era el primer libro que escribía. Gracias, Ay, qué Valentina. lindo, oye. Caramba, No, a caramba, ti qué por bonitos recuerdos. recordarme. Qué bonitos recuerdos. No. Adelante. Siempre ha sido un gusto. Adelante. Bueno, gracias. La pregunta es, que en la experiencia como corresponsales, ¿cuál es el futuro? ¿La información o la interpretación? Que va ligado también al futuro económico de los medios. Gracias. Gracias, Valentina. Un abrazo. Adelante, Valentina. Comienza tú, Valentina. Mira, yo creo que lo que el corresponsal le añade, el plus del corresponsal es la interpretación, es la contextualización, porque la información ahora la tenemos en todas partes. En la web, digamos, hay 10,000 formas de informarte a través de las redes sociales. El problema es qué tal es esa información. ¿Es fidedigna? ¿Es fake news? ¿Está comprada? ¿Está fomentada por grupos que a lo mejor no conoces y que tienen determinados intereses? Yo creo que el corresponsal te da seguridad porque está elaborando una información, está tratando de ir a la fuente de la información, como decían mis compañeros, y como me pidió Jacobo hace 46 años, hay que ir a la calle, hay que hablar con las personas, hay que encontrar las historias, ser tú la que haga esa información, y además con los años y la experiencia, evidentemente tienes las herramientas para contextualizarla, para entenderla. Como decía Darío, por ejemplo, el mundo vaticano es muy complejo. Si tú no tienes todas esas herramientas, esos conocimientos, ese pasado, interpretar un hecho de hoy es muy difícil. Y lo mismo dígase para la política italiana, que es imposible de comprender, que es todavía más complicado. Entonces yo creo que información sí, pero el corresponsal te puede ofrecer la contextualización, la interpretación en sentido positivo, que yo diría más la contextualización, exponiendo, pues hay una parte piensa esto, la otra piensa aquello, está sucediendo esto. Porque pero eso, como decían también Darío y Eusebio, no tienes que tener esa prisa terrible de que te esclaviza, que son las redes sociales, porque todos nuestros jefes de información seguramente nos dan mucha lata diciendo es que en internet salió esto, es que la agencia tal dio lo otro, el medio desconocido de no sé dónde acaba de tuitear eso. Entonces, además del trabajo que tienes que hacer, tienes que estar constantemente tratando de llegar a las verdaderas fuentes para saber si lo que se está publicando en internet eso no es. Y yo creo que bajo ese punto de vista el trabajo del corresponsal es más complicado hoy con todo esto que hace 46 años cuando yo empecé. No teníamos ninguna herramienta más que nuestros ojos y nuestros pies para bajar a la calle, pero no teníamos todos estos enemigos visibles e invisibles que son las fake news, por ejemplo. Y entonces siento que hoy ser un corresponsal necesitas todavía más, ser más ético, estar muy bien informado y tener muy buenas fuentes para que a pesar de la rapidez puedas contextualizar inmediatamente y poder informar, decir si esto es cierto o no es cierto. Con el Papa Francisco, por ejemplo, sobre todo en los primeros años, pero también ahora, hubo una seria dificultad porque de repente empezabas a ver en internet que el Papa Francisco había dicho eso y lo contrario. ¿Por qué? Porque su lenguaje, él
hizo una revolución en cuanto a la comunicación y al lenguaje. Es mucho más espontáneo, hay muchas menos comillas, vamos a decir así, hay mucha menos presencia de una comunicación oficial. Es él que hace su propia información, él la divulga, él llama por teléfono a las personas, él escribe cartas y esas personas recibe a personas de todo tipo. Esas personas salen luego a la calle y dan información. El Papa me dijo, el Papa hizo, el Papa me escribió, el Papa me llamó por teléfono. Entonces, también tratar de saber si todo esto es cierto y contextualizarlo exige ahora una enorme responsabilidad. Hace 46 años todo era más sencillo, sobre todo porque el Papa ni llamaba por teléfono, ni escribía, ni recibía a nadie que no fuera, digamos, presente en un boletín oficial, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Valentina. Eusebio, de manera sintética, hacemos participar a más. Sí, bueno, yo respondiendo a la pregunta, evidentemente las dos cosas, informar e interpretar, y sobre todo yo creo que lo importante también es asegurar la pluralidad. Los medios generalistas, como los periódicos tradicionales, siempre ha habido tendencias, ¿no? Pero yo creo que aseguran, al menos hablo por mi experiencia en La Vanguardia, aseguran más la pluralidad de voces, la pluralidad de opiniones. El problema ahora con la explosión digital de webs, de Facebook, de tal, es que la gente solo ve y oye y lo que, o sea, a los suyos, ¿no? A los que piensan como él. Creo que eso ha sido el problema, por ejemplo, en Estados Unidos, entre los de Trump, los anti-Trump, con el Brexit, los a favor, contra del Brexit, en Cataluña, los pro-independentistas, no independentistas. Ha habido una segmentación muy peligrosa en razón de estos medios digitales, de estas webs, que hacen que la gente solo escuche mensajes que alimentan o retroalimentan lo que ya piensan, ¿no? En cambio, los medios tradicionales, si hacen bien su trabajo, pues ofrecen un abanico de interpretaciones y de opiniones. Por lo tanto, creo que para el mantenimiento de la democracia sana es importante que los medios informen, interpreten y sean plurales. Perfecto. Darío. Gracias. Yo, como hay más preguntas, es que segundo absolutamente lo que han dicho mis compañeros, tanto en el análisis como en el riesgo de polarización. Así que si quieres, Roberto, que hacemos otra pregunta y así dejamos más tiempo a los participantes. Darío Cohen, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias. Y te preparas Guido Cazzoli. Por favor, te voy a dar esos 2 minutos y concéntralos muy bien, Guido. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Quiero felicitar a los 3 expositores porque cada uno ha hecho una magnífica exposición sobre lo que es esta tarea. Yo he estado 40 años formando periodistas, especialmente en la Universidad de Córdoba, en Argentina, pero también en España, algo en México, en la zona de Cancún y alrededores. Y no quiero robarles tiempo, pero quisiera hacer un comentario a Valentina y luego una pregunta. El comentario es que yo ahora, si bien soy argentino, estoy viviendo en Valencia y aquí tengo un gran amigo que se llama Rafael Alasraqui, que me dice que es tu primo. Y es tu primo porque es hijo de Marcos, de Argentina, de Buenos Aires. Así que quiero transmitirte esto. Él en este momento está internado, casi saliendo de terapia intensiva porque tuvo COVID. Pero acabo de comunicarme con él mientras estábamos en esa conversación y le digo, mira, está Valentina Alasraqui, que creo que es tu pariente. Y me dice, pues sí, dale muchos saludos y mis cariños. Él está viviendo aquí ahora. Mis mejores deseos y que se recupere. Bueno, sí, por suerte yo creo que ya está más afuera que adentro. Así que, y la pregunta que te hago, porque me interesa este mundillo en el que hemos vivido los periodistas, ¿cómo es tu relación con Elisabetta Piqué? Porque ella es a Valentina, es lo mismo en Argentina, porque
desde, qué sé yo, creo que desde 1999 es la corresponsal y en Argentina la seguimos mucho y además ha tenido, bueno, recordarán ustedes, ha sido la primer periodista que dijo que el próximo papa iba a ser Francisco. Y creo que esto venía de la relación que ella había tenido anteriormente con el Papa, como Valentina lo está diciendo que la tiene ahora y que la ha tenido con los papas anteriores. Quiero saber cuál es la relación entre ustedes, Valentina. Es una excelente relación. Es una excelente relación. Yo digo siempre que nuestro grupo, en el que está también Darío, estuvo antes Eusebio cuando estaba en Roma, el grupo hispano-latinoamericano es el mejor grupo de corresponsales, el más unido, más amigos, más todo que hay. Así que excelente relación. Perfecto. Bueno, ahora, muchas gracias. Guido Cazzoli. Hola a todos. ¿Me están escuchando? Sí, dime dónde estás y para quién trabajas. Sí. Bueno, yo estoy en Roma actualmente, luego de haber hecho un vuelo de repatriación en el mes de junio desde Argentina, donde era corresponsal, básicamente para dos medios italianos, el primero el Fatto Quotidiano, el segundo el Sussidiario, donde comento Latinoamérica, soy corresponsal ahora porque el Fatto Quotidiano dejó a todos los corresponsales, lamentablemente, y bueno, y hago comentarios sobre lo que pasa en América Latina bajo el seudónimo de Arturo Illia. Yo quería hablar en serio porque de todo lo que se ha dicho, para mí se han olvidado bastante cosas, en mi modestísima opinión. Y la primera es que la tarea del corresponsal para mí verdaderamente se está, está desapareciendo. ¿Por qué? El corresponsal es una persona que tiene que tener conocimiento, mucho conocimiento, estar en el lugar, conocer gente y tiene que tener cultura del lugar, cosa que ahora, y voy a citar por ejemplo mi ejemplo del Fatto Quotidiano, que de golpe de porrazo decidió no tener más corresponsales. ¿Por qué? Porque toda la noticia está comentada a través de notas basadas sobre la información que llega a través de Internet. Entonces, prácticamente, el Fatto Quotidiano y también muchos otros medios italianos, recuerdo que ser periodista independiente en Italia es una forma bastante difícil para juntar el almuerzo con la cena, y esto es otro discurso básico, ¿ok? Entonces, de golpe y porrazo hay muchos medios que dicen, no, los corresponsales no sirven, son solamente un gasto y nada más. Otra cosa que me está pasando desde hace años, en el cual cuando estoy en Italia soy corresponsal de muchos medios de televisión y de radio, especialmente en Argentina, pero también en Brasil, es que de golpe y porrazo, como se dice en la Argentina, vas a ver el panadero que está por debajo de tu casa, en el que vive en la calle de tu casa, ser nombrado corresponsal desde Italia. O, como pasa en la Argentina, además del ejemplo del panadero, también una que oficialmente es una azafata de Alitalia y que hace su crónica, digamos así, desde Italia definiéndose corresponsal. Entonces, esto es un momento en el cual me parece que la figura del corresponsal está cruzando algo muy grave y está verdaderamente a riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Simplemente porque muchas redacciones prefieren tomar la noticia directamente desde Internet. Muchas veces, como a mí me ha pasado en 2 o 3 casos bastante grandes con el Fatto Quotidiano, muchas veces esta información está basada sobre el sitio de organizaciones que no es que tienen una buena trayectoria, decimos así, y a veces están al servicio de determinados poderes políticos, y entonces lamentablemente yo, por mi experiencia, veo esta figura en una desaparición, yo diría casi total. Gracias por su atención. Gracias, Guido. ¿Qué opinión tienen ustedes rápidamente, Valentina? Yo si me empiece Darío, que no vale, Darío. Si me permiten responder, yo en eso es que saludos, Guido, encantado de conocerte.
Yo veo una diferencia grande, al menos puedo hablar de Italia, comparando Italia con España. De la cantidad de corresponsales, por ejemplo, españoles que hay en Italia y de cantidad de corresponsales italianos que cubren España. Hay un desequilibrio que no se explica ni siquiera por las diferencias de población. En general, los medios españoles dedican mucho más espacio a la información internacional que los medios italianos, por lo general, desde los diarios de tirada nacional a los diarios regionales, como son el mío. Los míos son diarios regionales y raro es el día que no tenemos 4 o 5 páginas de información internacional y somos ahora mismo 9 o 10 corresponsales por el mundo. Es verdad que las condiciones no son las mismas que hace 20 años, pero sigue habiendo esa demanda de información internacional. En cambio, yo lo que veo como lector cotidiano de los diarios italianos es que la presencia de la información internacional es mucho menor y que cuando pasa algo muy gordo se manda a alguien, pero si no, se cuenta desde Roma y hay alguien que ha seguido esa información regional, está en Italia. Con lo cual yo creo que hay también, para responder un poco, dices que no hemos hablado de ello, es que la cultura periodística, al menos de España y de Italia, respecto a la información internacional, en mi opinión hay una diferencia sustancial. Comparto con tu idea, Darío, porque en algo también me sucede a mí, que yo trabajo en un medio como es la RAI, y que de la América Latina se habla bien poco o casi nada. Mamma mía. Sí, pero bueno, entremos, nos vamos al Perú. Esther Núñez, ¿me escuchas? Esther. Si no, pasamos a Recontra Seneca. Alberto, ¿quién es? ¿Aló? Hola, Roberto. Sí, sí. Hola, ¿Aló? buenas Esther, tardes por aquí, Perú. desde el Perú. Hola. Tu pregunta, ¿Qué Esther. tal, Roberto? Muy bien. Bueno, ante todo agradecer por la invitación. Ha sido una mañana muy enriquecedora para mí. Yo soy ex corresponsal de Aleteia y bueno, para mí ha sido, como les digo, un momento muy apasionante recordar los hechos noticiosos vividos, sobre todo la llegada del Papa Francisco a la Amazonía en Perú. Fui a cubrirlo por Aleteia y recogí las impresiones de las naciones amazónicas sobre la llegada del Papa. He aprendido mucho de lo que comenta Valentina. Creo que es un compromiso que tenemos con la veracidad, con la objetividad y el hecho de estar en contacto con la noticia. Eso no lo sustituye nada, ni una pantalla de computador, ¿no? Uno necesita el contacto para poder narrar desde la piel lo vivido. Entonces, el hecho de ser corresponsales es como una magia. Tú transmites lo que has vivido. Si no lo vives, no puedes impactar en la audiencia, no puedes relatar el mensaje tal cual. Les comento también una anécdota. Yo he sido corresponsal escolar. A los 14 años yo ya iba por las calles buscando noticias, viendo qué recoger para poder contar. Bueno, en esa época en el colegio, ¿no? Y mis artículos salían en El Comercio, en el diario El Comercio de acá de Perú. Había una sección escolar que estimulaba mucho a los jóvenes para poder escribir y redactar lo que uno va viendo en el camino, que está a flor de piel y lo transmite a los demás, ¿no? Entonces es algo, para mí una experiencia muy bonita, saber que hay personas con tanta experiencia que han vivido todo en el terreno, como se dice, y lo puedan transmitirle de una manera tan sencilla, ¿no? Sobre todo valorando mucho el hecho de estar cerca de la noticia, porque si no, no hay, como decimos, la carne que contar, ¿no? Okay. Y un abrazo para todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta, gracias. Sí, bueno, creo que no les di la pregunta. La pregunta era, ahora que estamos con el tema digital, el avance tecnológico, incluso la pandemia, ¿ustedes creen que este oficio de corresponsal, esta noble profesión del periodismo, que se pueda de alguna forma dejar de lado el compromiso que uno tiene con la veracidad, la objetividad,
dejando de ejercer las corresponsalías, porque al parecer puede extinguirse, ¿no? ¿Cómo ven esto en la cancha? Gracias. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Bueno, recuerdo a todos, antes que haga estas respuestas de manera muy rápida, que ya hemos superado nuestro tiempo, por lo cual demos esta última rueda para después saludar a todos. A ver, ¿quién quiere comenzar con esta respuesta? Valentina, Eusebio. Mira, yo solo decir una cosa, durante este año de pandemia volvió a cambiar nuestro trabajo también porque ahora durante muchos meses no se podía ir a hacer las entrevistas personalmente, pero debo de decir justamente ahora las herramientas como Zoom, Skype, todas estas formas de encontrarnos como la de hoy, nos ayudó muchísimo en realidad, porque yo personalmente me di el tiempo a través de estos medios de poder escuchar historias, no físicamente, no estaba cercana físicamente, pero me di cuenta que estando así en esta posición, estaba todavía más predispuesta para poder escuchar realmente a la otra persona, sin prisa, sin nada. Entonces, esas herramientas creo que nos ayudaron y hicieron que nuestro trabajo como corresponsal se volviera incluso más humano, no solo la información, sino una cercanía, una empatía a través de estos medios de digitales que muchas veces criticamos por el lado opuesto, pero creo que fueron una gran herramienta y nos ayudaron muchísimo en nuestro trabajo. Y nos están ayudando, porque esta reunión no habría sido posible, por ejemplo. Efectivamente. Eusebio. Yo diría lo mismo, ¿no? Que de todas las crisis surgen oportunidades y que esta pandemia, pues, va a cambiar la vida en muchos aspectos, por ejemplo, en el teletrabajo, que ya va a ser algo bastante general, incluso cuando se vuelva a la normalidad y no haya pandemia, pues en nuestro trabajo lo mismo, es decir, igual pues vamos a tener menos dificultades para hacer entrevistas online, vía Skype o vía Zoom, es decir, hemos de intentar ser optimistas. Yo creo que sí hay un futuro para la prensa de calidad, porque yo no separo el concepto prensa de calidad y mantenimiento de corresponsalías, no la separo. Yo creo que sí hay un futuro para los países que quieran tener un sistema abierto, democrático y crítico, y que habrá que adaptarse. Si hay menos presupuesto, pues menos presupuesto. Si hay que hacer pluriempleo, se hace pluriempleo. Ya vendrán tiempos mejores, pero no hay que resignarse y hay que seguir luchando. Darío. Pues sí, yo recojo el guante que ha lanzado Eusebi y tal vez por ser el más Benjamín de los tres, digo que sí, que es posible. A veces cuando me invitan a dar charlas con estudiantes de periodismo o incluso con jóvenes en institutos, que me ha pasado alguna vez, algunos se te acercan y te dicen, a mí me gusta, pero no sé si al final voy a poder vivir de eso. Es obvio que es complicado. Pero por un lado tienes la versatilidad que te dan las nuevas tecnologías hoy, que te permiten hacer cosas que antes eran mucho más caras y hoy se pueden hacer, te permiten acceder a un lenguaje multimedia que antes era mucho más difícil, y a pesar de las crisis, a pesar de la pandemia, hay medios que siguen importándole la información internacional, no solamente tradicional, sino también hay nuevos. En España, que es el mercado periodístico que conozco más, en los últimos años incluso han surgido revistas que solo se dedican a la información internacional, con una altísima calidad y que les va bien. También hay diarios web, solo web, que apuestan por la información internacional de análisis bien hecha, que hace 10 o 15 años hubiera sido difícil que nos imagináramos eso. Así que yo creo que podemos mirar el futuro con optimismo, no sabemos lo que nos va a venir, pero probablemente también habrá cosas buenas, habrá cosas hermosas, cosas que no nos imaginamos y que hay que luchar por que la información internacional siga estando ahí presente, porque, como decía Eusebi, es una pieza clave para tener democracias sanas y para entender lo que está pasando más allá de nuestro entorno más inmediato, en el que además las redes sociales y algunos medios
pues consiguen que al final tengamos una idea de la realidad que no se ajusta a lo que es y que lo que provoca son situaciones de polarización, como hemos visto en distintos países. Bueno, yo quiero agradecer a todos por haber aceptado nuestra invitación como Mediatrends. También el tiempo, créanme que es muy tirano, porque veo que también los participantes están yendo a trabajar o tienen otras cosas que hacer. Agradezco a todos, pido mil disculpas esta vez a Recontra Seneca por no haber dado la pregunta. Ya será para la próxima cita es el próximo mes, esperamos, Dios mediante, siempre por online, y agradecemos a nuestros relatores, como es Eusebio Val de La Vanguardia, Darío Menor del Grupo Vocento, y a nuestra querida Valentina Lazraki de Televisa México. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Vale, gracias a todos. Gracias. Eusebio, muchas gracias, Valentina. Gracias. Ahora hacer la crónica. Gracias. Que está pendiente. Gracias. Bye. Que vaya bien. Gracias.